Cartas sobre la mesa, gracias. Gracias por prestarnos la atención, gracias por participar con nosotros. Hoy indiscutiblemente estamos tocando temas que son importantes. La primera etapa, el tema de medioambiental, que nunca va a dejar de ser una prioridad en Cartas sobre la mesa. Pero hoy vamos a hablar también del gobierno. Vamos a hablar de formas de hacer política y vamos a hablar de dos cosas que son preciadísimas, y creo que el presidente Arce al Niño Jesús le va a pedir definitivamente en esta Navidad, ya que estamos cerca y he visto alguna publicidad de panetones: estabilidad y gobernabilidad, dos cosas que son esenciales. Hoy tengo el privilegio una vez más que nos visite el vocero presidencial Jorge Richter. Jorge, gracias por venir a Cartas sobre la Mesa. ¿Cómo estás, Marcelo? Siempre para mí un gusto poder acompañarte acá unos minutos, hablar de lo que sucede en el país, de la política nacional, por supuesto, también, y aprovechar siempre el espacio para saludar a toda la gente acá en la ciudad de La Paz. Antes de entrar a temas gubernamentales propiamente, de gobernabilidad, de estabilidad, que nos interesan a todos, quiero hacerte una pregunta, porque yo creo que es algo que tú has vivido los últimos días. ¿Cuáles son los límites para hacer política? Las viejas escuelas o la escuela que hemos vivido en el último tiempo, y voy a ser clarísimo, el levismo, pareciera que te ha destrozado toda forma y todo límite de hacer política. O sea, si yo te destrozo, si yo obvio el jugar políticamente de manera limpia, ética, mover las fichas, porque sí es política mover fichas, pero pareciera que eso no tiene límites, y por ahí tocar a la familia, tocar a los hijos, tocar la dignidad personal, pareciera parte del juego. ¿Dónde están los límites, Jorge? De pronto, Marcelo, habría que preguntarse si los límites de esa persona que hoy día muestra una intoxicación con el poder, si los límites alguna vez existieron. Hemos sido tremendamente y culpablemente también indulgentes con alguien que desde su arribo al gobierno poco a poco fue devastando todos los códigos mínimos, los estándares que habíamos construido en la democracia de convivencia entre quienes pensamos y tenemos miradas diferentes, y que los ha devastado para poder avanzar en la consecución de sus objetivos. Se le ha disculpado un sinfín de inconductas, el 21F, grandes mentiras que han estado sobre la mesa. Hago referencia a los ejes de debate y los escándalos en torno al 21F, que no tenían nada que ver con la cuestión política, al punto y al grado que termina generando el impulso o la pulsión política que genera un golpe de Estado en el país. Retorna y vuelve nuevamente con esa concepción patrimonialista del poder, de que la presidencia le corresponde, y que quienes puedan tener en algún momento un pensamiento que lo molesta, lo incomoda o no se adscribe a lo que él señala, pues entonces hay que destruirlo. Y en las últimas 4 semanas, Marcelo, ¿qué es lo que hemos visto? Un enfocarse en la figura de Jorge Richter, porque un día dije que era una irresponsabilidad incorporar a los hijos, a los familiares en la discusión política para obtener beneficio. Y a partir de ahí, todo lo que ha sucedido, y por supuesto también habrán pensado ellos, imagino, decir, pues también a los hijos o a las hijas de Jorge Richter. Vamos a hablar enseguida no sé si llamarle desafío, pero aquella confrontación jurídica, racional que le has puesto al diputado Héctor Arce, pero dame unos minutos para ello. Comparto contigo el diagnóstico en el hecho de que a Evo Morales, desgraciadamente, lo hemos engreído todo y le hemos permitido más de lo que debía permitirse. Y se le ha disculpado. Lo hemos hecho poseedor de una incontinencia verbal, de una actitud despótica, hemos aplaudido sus malcriadeces, ¿no? Estoy plenamente de acuerdo contigo, pero
Él encendía la hoguera a quien había que calcinar. Sí, y todos atizaban el fuego, te diré, todos. Y cuando hablo de todos, incluso hoy, personas que son víctimas de esa imposta que hoy día tiene del poder. Y ahí va la autocrítica. Se ha reflexionado en los círculos gubernamentales el hecho de que hay varios ahí que indudablemente fueron partícipes. Fíjate, hay uno que se ha peleado hace un rato, hace unos meses, no sé si habrá vuelto a recomponer la relación, y se ha llegado a decir que la luna se iba a esconder, el sol se iba a escapar, así se iba. Eso y mucho más se le ha disculpado. Pero ¿hay esa autocrítica hoy día? Ese es el camino que nunca más deberíamos hacer. Hay una conciencia, Marcelo, de que ese camino de indulgencias permanentes sobre la base de una idea de pena y de discriminación infinita e inacabada, pues eso te conduce a la descomposición de cualquier proyecto político. Eso está claro. No puede existir, Marcelo, una persona que a partir del odio, que ya no es un odio de clase, es un odio generalizado contra cualquiera que ose levantar la voz y señalarle que algo de lo que él dice está mal. Ese odio, esa persona que odia de manera tan profunda y estructural, ahora pues nos puede conducir a la devastación de nuestra misma democracia y de una confrontación social sin precedentes en el país. Entonces, esto ha empezado ya a estar en el pensamiento hoy en día, no solamente de gente allegada al gobierno, sino en el pensamiento político en el país. Hay alguien que por lograr la presidencia del Estado está absolutamente convencido de que si es necesario destruir dignidades, personas o detonar el país, pues está dispuesto a avanzar. Lo hemos dicho hace mucho tiempo acá, ese era el riesgo. Y parece que hoy los cuadrantes parecen un poco más claros, Jorge. Creo que hoy... Es que, Marcelo, es política del odio con su complemento del miedo. Los que están alrededor de él, que solamente tienen la posibilidad de recuperar protagonismo, relevancia social, voz, autoridad y poder, si tuviesen opción de llegar al poder, pues esos que lo rodean están ganados por el miedo. Son incapaces de decir una palabra contraria. ¿Tú te acuerdas de lo que en la Argentina era el grupo de los sicarlistas? Claro, con Menem. Claro. Sí, Carlos. Nunca una palabra en contrario. Bueno, ahí está a su alrededor ese grupo. Bueno, pero ahí tenemos un perfil... no es un programa psicológico para analizar el perfil de Evo, pero a ver, los cuadrantes están más claros y ahí va la pregunta que creo que a todos los bolivianos nos interesa. Hasta hace algunos meses tú encontrabas algunas rutas de encuentro, especialmente en el ámbito parlamentario. Podías aprobar algunas leyes, podías parar la interpelación o la censura de algunos ministros, pero me da la impresión que el momento en que se va acercando el Congreso de la UCAeñe, ¿no? Las cosas van rompiéndose de manera muy nítida, muy clara, y tienes a Evo Morales como cabeza de la oposición política de manera definitiva, pero además con la idea de bloquearte institucionalmente y con la amenaza de bloquearte en las calles, ¿no? O sea, típico de lo que hace un líder de oposición política. Y si pudiera de reducirte el tiempo de tu mandato también. No, con toda certeza. Y ahí va la pregunta. Me preocupa el hecho, Jorge, de que el ya tenerlo situado a Evo Morales con nitidez y claridad en el cuadrante de la oposición vaya a conjuncionar en la cercanía de los tiempos electorales con otros intereses. Y esos intereses pueden ser que a Luis Arce no le vaya bien, porque si le va bien, las chances electorales de todos reducen. Marcelo, hay algunos elementos en los que nosotros tenemos que ser absolutamente sinceros. ¿Verdaderamente tiene ese hombre que odia tanto interés en que al país le vaya bien? ¿Hay posibilidad de que alguien
pueda gobernar a los a él lo que le interesa es de que a él le vaya bien y recuperar el poder. El camino, olvídatelo, puede ser cualquiera. Alguien que genera daño, que destruye dignidades, que destruye a las mujeres bolivianas, que las daña en su potencial, en su dignidad misma también, puede por el otro lado decirte que va a gobernar por el bien común y de los más vulnerables. No hay posibilidad. Esa contradicción no se resuelve nunca. No se resuelve nunca. No está ya hoy en día habilitado para gobernar democráticamente este país. Entonces, por supuesto, tú decías algo, se acercaba el Congreso del Laucaeñe y ha empezado a tomar una dureza muy por fuera de lo esperado, su acción opositora. ¿Por qué? Porque a medida que se acercaba aquel Congreso encontraba resistencias en movimientos sociales que ya han tomado el valor y el coraje de decirle y de interpelarlo en el sentido de, señor, no nos están tomando en cuenta, no es una representación adecuada, es una representación de círculos amistosos para poder nuevamente caminar hacia su objetivo. Cuando encuentra estas resistencias, esto lo enfurece más, profundiza su odio y entonces su acción es más devastadora. Es, por supuesto, un experto en destruir gobiernos, porque así ha caminado. Es un experto también en generarte bloqueo. Y no es una persona ideológica, es una persona pragmática. No contrapragmática. No tiene... Ahí coincidimos, Marcelo, fíjate tú, no tiene ningún inconveniente en caminar de la mano con la derecha para lograr sus objetivos, porque lo que a la derecha le ha prometido no se lo va a cumplir. A ver, Jorge, Evo Morales ha personalizado esta disputa a lo largo de este tiempo. Lo ha hecho con Lima, lo ha hecho con Del Castillo, y hoy lo hace con Richter y su familia. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo tengo mi hipótesis, que te la voy a dar después, pero quiero preguntarte primero a ti, ¿por qué? ¿Por qué hoy día es Jorge Richter el enemigo central, la representación gubernamental a la cual hay que destronar? Ha fracasado con Lima, ha fracasado con Del Castillo, no sé si fracasará con Richter, pero el tema básico es ¿por qué hoy día Jorge Richter? Cuando decimos ha fracasado con Del Castillo y con Lima, el fracaso va en su intento de apartarlos del gobierno. Pero la asociación negativa, el denigrar, el degradar a la persona, el asociarlo a todo lo peor, que lo siguen haciendo con estas dos personas, con estos dos ministros, ¿ahí ha fracasado o siguen con esa maquinaria de destrucción de dignidades? Número uno, eso hay que mirar. No es solamente estás o no estás en el gobierno. El segundo elemento, ¿por qué con Richter? ¿Por qué el ensañamiento con su hija? Con una joven profesional a la que inclusive le han sacado que no es posible que ella escriba cuando recién hace 2 años que ha leído su tesis. No dicen que esa tesis la aprobó con 100. Y en mi familia, Guillermo Richter, mi padre, escribe. Claro que sí. María José Richter, mi hija mayor, ha escrito hasta el cansancio en La Razón. Valentina Richter escribe, Jorge Richter escribe, porque eso somos nosotros, Marcelo. Pero bien, ¿por qué conmigo y con la hazaña y con la cantidad de mentiras con las cuales han empezado esta campaña hace alrededor de 3 semanas, un mes? Te cuento algo que alguien me mencionó y me decía esta persona: a vos, Evo Morales siempre se refiere con respeto, pero dice algo. El problema de Jorge, así se refería, el problema de Jorge es que él le lava la cara al gobierno y la gente, mira Marcelo, y la gente le cree. Mientras ocurren otras cosas, la gente le cree lo que Jorge dice del gobierno y eso no está bien, dice, y él debería estar acá, en el lado de él. Y hoy día, el triste diputado Héctor Arce señala y lleva adelante su campaña de afectación diciendo... Con su productito, la bandina. Aquí está el que le lava la cara al gobierno. Esas son palabras de Evo Morales, a tu criterio. Son palabras de Evo Morales. No son de Héctor Arce. Porque a mí ya me lo habían dicho y yo me había reído de aquello. Pero hoy día veo la campaña que llevan adelante en las redes sociales, infame, absolutamente infame.
y él en la televisión, y el señor que odia en su tweet, sacando todo el tiempo alusiones a Jorge Richter. ¿Por qué? Porque hay que desgastar la credibilidad, que la gente cuando me escuche piense ya en el sentido de lo que ellos han hablado, de los temas negativos, que la gente no le tenga credibilidad a Jorge Richter y también invalidar cualquier porvenir político futuro. Ahí va mi hipótesis y como es costumbre en este programa tengo que ir a la yugular, Jorge. Yo tengo otra hipótesis y esa hipótesis es de que se ha estado manejando, y creo que Evo Morales lo ha manejado públicamente en alguno de sus programas radiales, que tú eres un potencial candidato vicepresidencial. Te hago la pregunta acá. ¿Estás aspirando a ser vicepresidente? Yo estoy aspirando a algo que dije desde el principio, Marcelo. A lograr poder llevar a los bolivianos la conciencia, la reflexión de que necesitamos pacificar este país, que la inclusión es un camino de ida y vuelta, que tiene que haber complementariedad entre los distintos sectores sociales y las diferentes regiones del país como modelo político para ser viables como país. Eso nos va a bajar la conflictología. Mi interés también está siempre en ser una persona responsable con la confianza que me ha dado el presidente Arce. No soy de ir y tirar las puertas, ni de ser malagradecido, ni mucho menos irrespetuoso. Mi educación es esa. Entonces, esta confianza con el presidente del Estado, con quien el país ha votado en un número importante, 55%, no permite que yo esté en estas batallas a las que ellos me quieren llevar. Y hay algo, también me han preguntado hace unos días, unas horas, si aspiro a ser ministro, porque también el nombre de uno lo hacen circular para todo. Tengo miedo que un día digan que quiero dirigir la selección nacional, porque también el nombre circula ahí con mucha rapidez. Y yo siempre he dicho lo siguiente, Marcelo, nunca imagino las situaciones que no estoy viviendo. Esa es mi forma de ser. Nunca imagino aquello. Si algún momento la vida, la política me lleva a una determinada situación, tomaré mi decisión rápida. Si tú me preguntas, ¿meditaste ser el vocero del presidente? 30 segundos. Tuve que meditar porque me reuní con el presidente Arce. Me habían hablado para algo absolutamente distinto que tenía que ver con la vida diplomática y el presidente me dijo, mira, pero lo que necesitamos y lo que yo quiero es esto, y lo tuve que pensar inmediatamente. Bueno, ahí está. Ni sí, ni no, Jorge, tal vez. Yo lo escucho, Marcelo, lo escucho porque también sería de mi parte absurdo señalar y decir no oigo nada de lo que pasa alrededor. No, Marcelo, yo he escuchado eso, he escuchado otras cosas más también. Sí, yo he escuchado varias cosas. En torno al futuro político, yo me muevo en lo que tengo hoy día. Hacia adelante miraremos, pero lo que sí, para disgusto de estos señores que odian tanto, pues yo tengo la intención de estar muchos años, Marcelo, en esto. Y ser leal al presidente. Es que corresponde, Marcelo, que haya un respeto de mi parte por una confianza entregada. Corresponde. Creo que has tocado las puertas del infierno y te has dado cuenta de ello, especialmente con quien tienes al frente. ¿Con quién? Evo Morales. A él posiblemente, Marcelo, no le gusten estas palabras, tampoco me preocupa ya hoy en día aquello, ya no me preocupa lo que dice y lo que hace. Hemos coincidido el 2019-20 porque yo tenía un interés, hemos cruzado tantas veces contigo, un interés sobre la recuperación de la democracia, las elecciones, etcétera. Ahí nos hemos encontrado. Nuestras vidas nunca se han cruzado políticamente. Yo no he sido nada en los 14 años que él ha estado. Cuando alguna gente dice, miren, qué oportunista, oportunismo hubiera sido estar allí cuando eran la época de las vacas gordas. No cuando los tiros sonaban en las calles. Entonces, lo que él diga me tiene sin cuidado. Mi educación me dice y me señala de que quien te ha dado una confianza muy importante, yo respeto y por eso me preocupo de que siempre haya la cordura necesaria en un cargo como ese,
pues entonces eso tiene que ser retribuido. Y la retribución es educación. Está clarísimo. Permíteme pasar la página, que no es grato para nadie, por supuesto. Así que le damos la vuelta a la página y veremos si Arce te recoge el reto. Ya se ha negado el día de hoy. Entonces, bueno, ahí está, allá él, y veremos la posibilidad también de que él, en algún momento, en este espacio plural, si le gusta hacerlo o si le place hacerlo, pues tendrá también abierto este espacio. ¿Puedo decir una cosa sobre eso? Muy 30 segundos. Yo a él le había planteado, no como ha dicho el día de hoy, de que renuncie a su diputación, que renuncie a su prerrogativa constitucional, a su ventaja constitucional, a su privilegio constitucional, y vamos en igualdad de condiciones a que la justicia dirima esto, porque uno de los dos está mintiendo. Yo digo que el que miente es él. Hoy día ha dicho que no, ha confundido todo y dice que él no va a renunciar porque es un diputado con el 92%. No, que renuncie a su privilegio, que no se ampare para difamar, calumniar, deshonrar a las familias, que no se ampare en la Constitución política. Algún día, Marcelo, vamos a cambiar el artículo 151 para que un diputado no tenga piedra libre, un diputado, un senador no tengan piedra libre para poder denigrar a la familia, a las mujeres y a las personas. Algún día vamos a debatir en este programa qué es lo que deberíamos cambiar en la Constitución. ¿Y sabes lo que deberíamos cambiar en la Constitución? Sí. La primera cosita que le hace daño a todos, la reelección, hermano. Ese es un tema que tiene que entrar en debate. Yo lo he mencionado ya, hace bastante tiempo. Creo que lo he mencionado en el mes de los primeros días de septiembre, y he escrito también, Marcelo. ¿Sabes? He escrito. ¿Sabes la lógica? Un periodo únicamente, un periodo de 6 años, muchas gracias y a su casa. Y adiós. ¿Y sabes por qué? Porque presidente, gobernador, alcalde que escucho, el primer día que se posesiona, y está planificando cómo reproducirse. ¿Y eso genera conflicto? No, hermano, por supuesto, te pone lo que estamos viviendo, una anticipación de los momentos preelectorales que no te permiten gobernar y no te permiten pensar en las cosas serias. En las cosas serias. Hay que hacer esa modificación, hay que discutirla y hay que hacer esa modificación. Hay que perfeccionar, Marcelo, el Estado plurinacional. Y el Estado plurinacional en su esencia fundamental es la Constitución. Me preocupa mucho, Jorge, ya entrando a los temas gubernamentales, el hecho de que me da la impresión de que el 2024, además ya cerca de un proceso electoral, el presidente Arce va a tener problemas de estabilidad y gobernabilidad. Además que, como tú sabes, es una fórmula muy interdependiente. Sí. ¿Cómo está viendo el escenario del 24 el gobierno? En lo político, con fuertes presiones para generar conflicto. En lo político también, con fuertes presiones para restarte la gobernabilidad legislativa, porque ha vuelto el número. El número significa la suma de senadores, de diputados para poder aprobar las leyes. Antes, desde la democracia pactada, eso ya lo habíamos olvidado. Ahora ha retornado. ¿Con qué? Con la alianza del bloque opositor Camacho, Morales, Mesa. Ahí vamos a tener una dificultad y habrá que hacer operación política, diálogo, búsqueda de consensos permanentes, porque los números en el Senado los favorecen. ¿Y tiene buenos operadores el gobierno? Me parece que se aplazó. Por ejemplo, en esto del presupuesto general del Estado, ¿por qué esperar tanto si eran solo modificación de 2 artículos? Por darte un ejemplo. Habrá que mejorar las capacidades porque el escenario es nuevo. Claro. Porque ya no tienes ya las mayorías, habrá que seguramente mejorar esas capacidades. No está mal decirlo, porque la realidad te demanda aquello: diálogo, búsqueda de consensos, negociación para aprobación de normas, de leyes en beneficio del país. Nadie, hay un refrán que dice: nadie apeló a la libertad y a la justicia tocando los sentimientos morales de su opresor. Eso no ocurre, Marcelo, eso no ocurre. Entonces, acá los que quieren ganar la elección del 2025 no piensan en el país, no les interesa la sociedad, no les interesan ni las mujeres, ni los jóvenes, ni nuestros ancianos, no les interesa. Quieren generar inestabilidad, crisis. El 2024
yo imagino una dificultad en la gobernabilidad en la Asamblea Legislativa y intentos con menos capacidad de este sector disidente, y le llamo así disidente porque las organizaciones se expresan en ese criterio de intentos de poder generar convulsión también en el territorio. Jerjes Mercado, antes de dejar la presidencia de la Cámara de Diputados, y con esto termino, dejaba deslizar la idea de un escenario de acortamiento de mandato del presidente Arce. Sonaba raro que Jerjes Mercado lo diga. ¿Qué opinas tú de eso? He mencionado hace un tiempo atrás de que este bloque, donde su líder político está obsesionado con el poder y no hay precios ni costos que en los cuales vaya a reparar para conseguir lo que quiere, trabaja sobre la base de varios escenarios de forma simultánea. Un escenario, desgastar la cuestión económica, producirle un daño económico al país para decir, y ya lo está haciendo, para decir ante los bolivianos, no tenemos empleo, pero la cifra del desempleo es la más baja de la región. La inflación baja es una medida fondomonetarista. Nosotros no tenemos relación con el Fondo Monetario, y el Fondo Monetario, para bajar gastos, inflación, etcétera, te pide despidos, te pide no suba de sueldos, etcétera. Lo contrario de lo que nosotros hacemos, pero lo instala. Afectar la economía, por un lado. Afectar lo social, generar inestabilidad gubernamental en el legislativo, inestabilidad social en el territorio. El escenario ese le puede permitir en su imaginación y en su proyección que si todas las fuerzas confluyen en una policrisis en el país, pues entonces acortamiento de mandato. Estaría muy contento él imaginando aquello. Y no va a suceder eso, y por supuesto que en el tema económico las proyecciones, con todas las dificultades que tiene el mundo, la región, y con todo el conflicto interno que nosotros tenemos, las condiciones económicas van a mostrar números importantes de cara al 2025. Siempre es un gusto conversar contigo, Jorge. Se hace corto, ¿no? Se hace corto, pero no deja de ser altamente positivo y polémico a veces. No, Marcelo. Gracias. Muchas gracias por venir, Jorge. Muchas gracias. Sobre la mesa.